Dios les bendiga grandemente. Estamos acá contentos de estar acá en la casa del Señor. Vamos así mismo a comenzar nuestro estudio bíblico en esta noche, en esta mañana. Estamos estudiando en el día de hoy una lección muy maravillosa titulada El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver acá para que todos puedan ver. Y ahora compartimos. Vamos así mismo a orar en este momento y comenzamos. Amén. Así que oremos, hermanos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de venir a tu templo, la oportunidad, Padre, de poder escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú hables, Padre, que te manifiestes, Señor, que tú toques vidas, Padre, que aquellas personas que quizás no han recibido, mi Dios, esa oportunidad de reflexionar, Padre, en el bautismo del Espíritu Santo, que no han recibido, Señor, el don, el regalo del Espíritu Santo, para que puedan recibirlo, mi Dios, que puedan venir con un corazón abierto, una mente abierta, Padre, y buscar, Señor, ese don tan maravilloso, Padre, que tú has creado para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder entender esta lección, Padre, y aplicar en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos todas estas cosas, mi Cristo, y las pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, así que hoy se celebra lo que es el domingo de Pentecostés. No sé si estaban al tanto de esto, pero ¿qué es el domingo de Pentecostés? El domingo de Pentecostés es el día donde conmemoramos el derramamiento del Espíritu Santo, como se describe en lo que es el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y vemos acá que Juan el Bautista es el primero. El primero en mencionar ese acontecimiento en lo que es Mateo capítulo 3, versículo 11, y describe a Jesús como aquel que os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y en Juan capítulo 14, versículo 26, podemos ver también que Jesús profundizó su discurso sobre esta promesa. Y él dijo a los discípulos que el Consolador, el Espíritu Santo, les sería enviado por el Padre. Y vamos a ver un corto video en unos minutos sobre este tema. Pero queremos también entender, hermanos, el hecho de que cuando tenemos una promesa, ¿verdad? Cuando las personas hacen promesas, a veces las personas no las cumplen. Cuando Dios hace una promesa, Dios es el verdadero, el eficaz, el soberano, el que lo sabe todo, hermano, si no se equivoca. Dios no puede mentir, entonces eso significa que cuando Él dice algo, eso va a pasar, va a venir al tiempo de Él. Entonces, siempre cumple las promesas que Dios hace, y Jesús había prometido que el Padre enviaría el Espíritu Santo y le dijo a sus discípulos que le esperaran. Y así mismo, hermanos, hizo Él. Dijo estas palabras y luego las cumplió, y ellos se encargaban entonces de esperar. Así que, hermanos, vamos a mirar acá. Quiero que veamos este video. Vamos a escuchar y vamos así mismo a meditar en estas palabras. Comenzamos. Qué maravilloso debió ser estar en Jerusalén el día de Pentecostés, ver el derramamiento del Espíritu Santo y experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios. Veamos más de cerca las Escrituras y consideremos los detalles de ese día histórico hace casi 2000 años. Muchos cristianos creen que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés ocurrió en el aposento alto, donde los discípulos regresaron después de que Jesús ascendiera al cielo desde el Monte de los Olivos. Esto se basa en la manera en que leemos los dos primeros capítulos de los Hechos, suponiendo que los acontecimientos de Hechos 1 y Hechos 2 ocurrieron el mismo día, en el mismo lugar. Sin embargo, podemos ver una clara transición en el capítulo 2, que comienza así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En hebreo y en griego, esta redacción indica que ha comenzado una nueva historia. Hechos 1 y 2 no deben leerse como un solo acontecimiento que
tiene lugar al mismo tiempo o incluso en el mismo día. El versículo continúa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Note que el estruendo como de un viento llenó la casa donde estaban sentados. Lo más probable es que esta casa no fuera el mismo lugar que el aposento alto mencionado en Hechos 1:13, antes del tiempo que transcurrió entre los capítulos 1 y 2. Esta casa fue probablemente otra edificación que la Escritura refiere como casa, es decir, el templo. Jesús mismo usó esta terminología cuando se refirió al templo y dijo: mi casa es casa de oración. Otros hechos respaldan esta interpretación. Solo el templo era lo suficientemente grande para que cupieran las 3,000 personas que se añadieron a la iglesia ese día. Además, Pentecostés era una fiesta de peregrinación en la que los viajeros inundaban la ciudad y toda la atención se centraba en el templo. Por lo que se ha descubierto de la disposición de Jerusalén en aquella época, solo la zona de la escalinata sur del monte del templo podría haber acogido a una multitud de ese tamaño. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés confirmó a Jesús como Mesías y fue un punto de inflexión en la historia cristiana. ¿Qué mejor lugar para este acontecimiento que la casa que era morada de la presencia de Dios? Aunque no estuvimos en Jerusalén el día de Pentecostés, hoy podemos experimentar este derramamiento milagroso del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Bueno, así mismo continuamos. El bautismo del Espíritu Santo. Así que en esta lección, hermano, vamos a entender y a reflexionar el hecho de que Dios dio el Espíritu Santo para que cada creyente en Cristo pueda ser lleno de poder divino. Vamos a explicar las enseñanzas de las Escrituras sobre la venida profetizada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. También se espera que podamos reconocer que las promesas del libro de Joel, repetidas por Pedro, no eran solamente para la gente de la época de Pedro, sino que también se aplica para la época de nosotros, la era de nosotros. Así que nosotros también estamos capacitados, somos capacitados por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, para poder recibir este don. Y también para que usted se vaya de aquí, hermano, los que están acá y los que están en línea, que se vaya motivado, alentado de buscar el bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Así que el versículo clave se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 39 y dice lo siguiente. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La verdad central, hermano, nos dice, Dios dio el Espíritu Santo para que el creyente en Cristo pueda ser lleno de poder, como dijimos. Vamos a entrar de lleno en esta lección. Vemos acá, la primera parte se encuentra en Hechos capítulo 1 del 4 al 5, donde dice lo siguiente, búscalo en su Biblia. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que podemos ver aquí, hermanos, que primero que nada, Lucas fue el que escribió el libro de Hechos y se le escribió un hombre llamado Teófilo, ¿verdad? Probablemente un amigo y posiblemente un creyente gentil. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra gentil? Están los judíos y los gentiles. Lo que se refiere es, si usted no es judío, es gentil. Gentil significa cualquier persona que no sea judía.
Y se cree que Teófilo era una persona de alto rango en esos momentos, en base a lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que por eso se entiende esto. Y es una continuación, hermanos, del Evangelio del libro de Lucas, que concluye con la ascensión de Jesús y la reunión de sus discípulos en Jerusalén, buscando de Dios y esperando el don prometido del Espíritu Santo. Esta lección que vamos a ver en el día de hoy comienza esperando este acontecimiento muy anhelado, ¿verdad? Que es la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia muy única que nos empodera y es posterior a la salvación. Fue anunciada y recibida en la iglesia primitiva y está disponible para todos los creyentes hoy. Pero hermano, esa parte es importante, es posterior, viene después de lo que es la salvación. Entonces, se les ordena que esperen. ¿Hay alguien aquí que se le haga fácil esperar? No se hace fácil, ¿verdad? Es algo que muchas veces se nos hace difícil, hermanos, esperar. Pero lo que sí podemos ver es el hecho de que, aunque sea difícil, cuando hay una cosa que tiene mucho valor, mucha importancia en nuestras vidas, estamos dispuestos a hacerlo. Después de la resurrección de Jesús, seguramente los discípulos estaban adelantes de continuar con la tarea de anunciar a otros las buenas nuevas de que Él estaba vivo. Pero Jesús les dijo que esperaran. Ellos quizás querían hablar, pero Él dijo que esperaban. Que había algo más que necesitarían antes de poder cumplir la comisión que habían recibido. Y después de su muerte y resurrección, Jesús apareció múltiples veces en su cuerpo resucitado. Hermanos, vemos si la Biblia nos documenta que Jesús, después de haber resucitado, fue visto por más de 500 personas. Así que no en el mismo lugar, hermanos, en varios lugares, varias localizaciones. Y durante estas ocasiones, Jesús se sentó y comió con sus discípulos, aprovechando la oportunidad para instruirlos. Y en vez de enviarlos inmediatamente al ministerio, los llama a un tiempo de espera. ¿Verdad? Les dice que vayan a Jerusalén y que allá estén esperando por la promesa del Padre. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seremos bautizados por el Espíritu Santo. Y eso está en los versículos que acabamos de leer. Y luego esta promesa, hermano, del Espíritu Santo es uno de los mensajes de los profetas antiguos, como lo vemos en Isaías. Anótelo por ahí para que luego lo estudie. Isaías 32:15 y Joel capítulo 2 del 28 al 32. Y Jesús mismo aseguró a sus discípulos que recibirían esta promesa después de que Él ascendiera al cielo, como dice Juan capítulo 14 del 15 al 31. Y esperar, hermanos, pues aunque era algo difícil, ellos sintieron mucho gozo al poder tener esta comunión íntima, ¿verdad? Con el Salvador. Pero no debían de entrar en Jerusalén para proclamar las buenas nuevas de inmediato, sino que tenían que esperar recibir lo que era el don que Dios les había dicho. Vamos a ver qué pasa luego. Preguntas de reflexión para que usted medite, hermanos. ¿Qué instrucciones específicas dio Jesús a sus discípulos? ¿Y por qué puede ser difícil para nosotros esperar en el Señor cuando tenemos algo importante que hacer para Él? ¿Qué bendiciones puede haber durante los tiempos de espera? Así que tenemos que aprender. Disculpen. Tenemos que aprender a esperar en Dios, hermanos, y que sea todo en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Vamos a leer la próxima sección en Hechos capítulo 1 del 6 al 8. Disculpan, hermanos, que la garganta está un poquito luchando un poquito con la garganta. Se promete el poder del Espíritu en Hechos 1 del 6 al 8. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice lo siguiente. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y
Dios les dijo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que podemos ver, hermanos, acá que los discípulos tenían preguntas. Todavía, toda su vida ellos habían esperado la venida del Mesías y ahora ya había venido el Mesías, que ese era el tema, vamos a decir, uno de los más centrales, más importantes de las profecías del Antiguo Testamento. Israel estando bajo el dominio del Imperio Romano, ¿verdad? Ellos buscando la libertad, buscando no estar bajo cautividad ya, bajo la esclavitud, el sufrimiento del Imperio Romano. Muchos de ellos, hasta el día de hoy, hermanos, esperan literalmente ahora mismo que venga Jesús y literalmente la idea es derrocar, que saque al gobierno que está ahí. Muchos de ellos lo estaban esperando que él viniera y que hiciera eso, que quitara el Imperio Romano, ¿verdad? Y que él se encargara de estar con ellos. Pero debemos de recordar, hermanos, que ellos no estaban viendo la perspectiva completa de la profecía, solamente estaban viendo una porción en base a lo que la mente finita humana les podía mostrar. Entonces, mientras leemos los evangelios, podemos notar que los discípulos a veces lucharon por aceptar lo que eran las verdades que Jesús les compartió. Si se acuerdan, en un momento que los discípulos hasta le dicen a Jesús que se están yendo los seguidores. Y Jesús prácticamente les responde diciendo a ellos que si ellos se querían ir también. Hermano, tenemos que entender que este proceso de servirle a Dios, no es un proceso que va a ser siempre fácil, no es un proceso que se alcanza así de la noche a la mañana. La palabra lo dice, hermano, es un proceso. Y como es proceso, pues toma tiempo. Entonces, él los libraría de ese dominio extranjero, pero iba a ser en el momento de Dios. Y después que ellos luchan con aceptar algunas de estas verdades, Jesús resucita de los muertos. Vemos que se enfrentan ellos a diferentes luchas. Y cuando les dice Jesús que esperen la promesa del Espíritu Santo, los discípulos planearon, pero Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En Hechos 1:6. Estos hombres judíos estaban esperando, hermanos, que emprendiera como un movimiento para derrocar a los líderes políticos de ese momento y de esa época. Y eso era lo que estaban enfocándose en esos momentos. Era como su preocupación en su mente. Incluso hasta cuando Jesús se mostró como el Cordero resucitado que había sido inmolado, todavía tenían la idea de él como un rey conquistador que va a quitar los líderes de esta nación, de esa nación. Jesús vuelve entonces a centrar la atención a los discípulos en la tarea que tenían en sus manos y les recuerda dos cosas. La primera cosa que les recuerda primero es que el Padre todavía tenía planes para restaurar el reino de Israel, pero no le correspondía a ellos saber el tiempo específico de ese plan. Eso iba a ocurrir en el momento dado de Dios, no en el momento que ellos querían. Y número dos, en vez de enfocarse en lo que no podían saber, los discípulos necesitaban una nueva perspectiva. Se les asignaría una tarea particular y urgente. Y esta tarea, hermanos, no era solamente para los discípulos, es para usted y para mi persona también. Y esa tarea es compartir el evangelio. Ese testimonio no solo ocurre, hermanos, en su área inmediata, sino que en toda la región y hecho en todo el mundo. Y este poder que iban a estar recibiendo, hermano, iba a poder movilizar la iglesia por todos los confines de la tierra, para que así pudiera ser predicada, hermanos, y compartida en todo lugar. Así que podemos ver entonces que esto así mismo toma lugar. Preguntas de reflexión. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús a sus discípulos en Hechos 1, 6 y 7? ¿Y cómo respondieron ellos? ¿Y cómo equilibramos nuestra inclinación a proclamar respuestas piadosas a problemas políticos o seculares con nuestro llamado al proclamar el reino de Dios? Así que podemos ver acá en la próxima sección, mientras ustedes reflexionan en esas preguntas, la segunda parte, los creyentes bautizados en el Espíritu.
Esto está en Hechos 2, capítulo 2, del 1 al 4. Vamos ahora al segundo capítulo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es bien importante, hermano, esta lección, porque esto a veces causa discordias, discusiones entre algunas creencias, algunas iglesias, algunas religiones, lo que se cree, lo que no se cree, que si fueron lenguas sobrenaturales, que si ellos se las inventaron, que si podemos ir a una escuela para que nos enseñen a hablar en lenguas. La respuesta a eso se lo doy rápido, es no, porque las lenguas, no, ellos no fueron a estudiar cómo hablar en lenguas y a repetir palabras y repetir palabras, eso no fue así, sino que fue un evento sobrenatural, algo que pasó, ¿verdad? Que tomaba, que supersedía, sobrepasaba el control humano en un aspecto. No era algo que ellos hicieron, que estudiaron, que practicaron, que se prepararon buscando la bendición de Dios, se prepararon buscando la unidad y la intimidad y la armonía entre lo que significa estaban todos unánimes. Por eso es sumamente importante, hermanos, y antes de continuar acá, que si nosotros como iglesia, ¿verdad?, queremos verdaderamente buscar el crecimiento, debemos de unirnos, debemos de acercarnos hacia Dios y debemos de buscar, hermanos, verdaderamente lo que es estar en un mismo sentir, estar en un mismo espíritu, que mientras este hermano que está acá sentado, está ahí, está alabando a Dios, el de acá está cantando, el de acá está orando, el de acá está meditando, el de acá está reflexionando, el de acá está escudriñando la palabra, el de acá está escuchando y digiriendo la palabra en la mente conectada con Dios. Eso es bien importante cuando vemos esta sección. Dios siempre cumple sus promesas, hermano. Y 10 días antes, los discípulos habían visto como una nube y esa nube se llevaba a Jesús de ellos. Y durante ese tiempo ellos perseveraban unánimes en oración y en ruego, como dice Hechos 1:14. Y tuvieron una especie como una reunión de trabajo. Y en ella ellos seleccionaron un reemplazo para Judas. Sabíamos que en este momento ya Judas había traicionado a Jesús, ¿verdad? Le había dado la espalda. Y ahora eran 11 los discípulos y querían entonces reemplazar la posición de Judas. Pero no hay un registro de que alguien pensara que estaban perdiendo el tiempo al seguir las instrucciones de Jesús y esperar. Así que eso no se dice en ningún lugar, sino que ellos entienden, hermanos, que eso es lo que necesitaban hacer porque había sido compartido por Jesús. Entonces en Hechos 2 se empieza a describir lo que era el día de Pentecostés. Cuando Jesús le había dicho a sus seguidores que esperaran el Espíritu, ellos le obedecieron. Estaban juntos, esperando y orando. Este derramamiento prometido del Espíritu sucedió repentinamente. Ellos no sabían la hora específica, ellos sí sabían que ellos habían hecho su porción, ¿verdad? Dios le dijo lo que ellos tenían que hacer, le dijo que ellos tenían que estar, le dijo la actitud que ellos tenían que tener, y ellos pudieron hacer todas esas cosas. Así que después de ellos hacer su parte, Dios hizo su parte. Una lección que nosotros podemos aprender también para nuestras vidas. Y vemos acá que dice que comenzó entonces este impacto, este incidente que toma lugar acá, es algo que terminó impactando, hermano, no solamente la vida de ellos, sino que impactó también el ambiente, la naturaleza, porque el mismo mundo natural, incluyendo los que estuvieron ahí, oyeron y vieron a las personas que estaban ahí hablando estas lenguas. Todo comenzó con un estruendo, como un viento. Shh. Ese viento que soplaba, ¿verdad? Que llenó el lugar donde se habían reunido. Así que no es que tiene que haber un viento, hermano, que se llevó volando a las cosas, no es eso, pero un sonido de shh, ¿verdad?
que se sentía esa presencia. Comenzaron a ver lo que parecían lenguas o llamas de fuego que descansaban sobre cada uno de ellos. Así que, hermanos, sobre cada vida aparece lo que se llama, le dicen lenguas de fuego, ¿verdad? Imagínense una llamita, ¿verdad? Como si vemos una vela tiene esa llamita, ¿verdad? Y eso le podemos llamar una lengua de fuego. Es fuego, ¿verdad? Y es una lengua de fuego. Entonces, vemos acá que cuando se habla de lo que es el fuego, también se hace una conexión con no solamente el incidente que pasa en este momento, sino que también se hace una conexión directa con la palabra de Dios cuando se menciona lo que es el fuego. Podemos buscar, no lo vamos a leer ahora, usted puede anotarlo y luego lo puede leer. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2, capítulo 14, versículo 21 y versículo 22, donde nos recuerdan que el fuego y la luz son símbolos comunes de lo que es la presencia del Señor. Estas señales no eran en sí mismas el bautismo pentecostal, ¿verdad? El pentecostés que hablamos, pero sí eran el don del Espíritu Santo. Más bien, lo precedieron y no se repitieron en relatos posteriores. En otras palabras, hermanos, luego cuando más adelante hubieron historias que hubieron personas que recibieron el don de lenguas, estas personas no experimentaron el mismo viento recio y no fue de la misma manera. Fue una experiencia en ese momento diferente, una experiencia íntima. Si usted no ha hablado en lenguas y está buscando y quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, debe de ser una experiencia entre usted y Dios íntima. Una cosa que a veces sucede es que cuando las personas están buscando el bautismo, ser bautizado en el Espíritu Santo, las personas quieren decir, Dios, bautiza en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y ya. Pero se les olvida, hermanos, se les olvida una cosa que vemos acá. Y es que ellos estaban en oración, y estaban en ruego, y estaban en clamor. Si usted verdaderamente anhela, hermanos, poder hablar estas lenguas, recibir este bautismo del Espíritu Santo, este don, usted y yo tenemos que buscarle en espíritu y en verdad, hermano, no decirlo de palabra, no solamente pensarlo así de un pensamiento pasajero, sino verdaderamente poder reflexionar, hermanos, y entender que a la larga y a la postre, nuestra relación, nuestra conexión con Dios es la única que nos va a llevar directamente a que podamos verdaderamente experimentar este don que Dios sabe a sí mismo dar. Entonces, podemos ver acá también que estas señales, como dijimos, pues no eran así siempre que pasaban, sino que Dios obraba de la manera que Él le placía, dando este don. Pero en el día de Pentecostés los creyentes recibieron poder para el ministerio. Recuerden lo que había dicho Jesús. Les había dicho que no salieran a hablar todavía. El Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y reposa sobre sus vidas. Y cuando reposa sobre sus vidas, hermanos, ¿qué termina sucediendo? Ellos son empoderados, ¿verdad? Reciben valentía para lo que es el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar, ¿verdad? Por todos los confines de la tierra. Ese mismo empoderamiento del Espíritu Santo está disponible y es necesario para los creyentes hoy. El celebrar el domingo de Pentecostés, hermanos, que se recuerda, celebra en el día de hoy, nos recuerda la importancia de buscar y recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, al igual que en el día de Pentecostés. Recuerda, hermano y hermana, que el hablar en lenguas es una experiencia íntima, una experiencia personal. No es algo número uno, como dijimos anteriormente, lo voy a repetir.
Si usted no tiene una relación con Dios, hermano, no se vista que no va, como decimos esa frase, ¿verdad? Tiene primero que tomar el paso de aceptarle a Jesús en su vida para que luego, en un momento dado, eso pueda suceder. Recuerden, un requisito anterior, ¿verdad? Entonces, miremos estas preguntas y reflexionemos así mismo en ellas. ¿Qué señales de la obra de Dios estuvieron presentes en el día del Pentecostés? Ya vimos todas estas respuestas, ¿verdad? Pero ¿qué señales, qué cosas pasaron? Otra cosa, hermanos, y se lo digo, se lo resumo de esta manera. No asuma usted, no piense usted que Dios vive dentro de una cajita. ¿Y por qué digo esa frase de la cajita? Porque nosotros a veces, hermanos, le ponemos parámetros a Dios y decimos, sí, Dios va a obrar de esta manera y tiene que ser así y así y así. Y no es así. Dios es Dios. Dios no tiene que rendirle cuentas a usted, no tiene que rendirme cuentas a mí. Ahora mismo, mire, hermano, yo no puedo pasar por esta pared, ¿verdad? Eso es una pared, yo no puedo atravesarla. Pero para esto para Dios no sería un obstáculo. Una enfermedad para Dios no sería un obstáculo. Un huracán para Dios no sería un obstáculo. Él es el Dios todopoderoso y para él nada es imposible. ¿Y qué señales y prodigios ha visto, sentido u oído en sus propios momentos con Dios? Y esta es una de las preguntas, hermanos, más importantes para mí de esta lección. ¿Por qué? Porque habla de una palabra importantísima. Y la palabra que estoy hablando no está en la pregunta, pero es en esencia lo que está diciendo. ¿Cuáles han sido las experiencias que usted ha tenido con Dios? Esas experiencias, hermanos, literalmente se vienen a convertir, iba a decir construir, se vienen a convertir en nuestras vidas en la raíz, en el fundamento de nuestra fe, porque a través de nuestra fe, hermanos, hemos aprendido a ver, hemos visto, experimentado a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, pase lo que pase, hermanos, momento bueno, momento malo, usted no me puede quitar a mí el hecho de que yo he experimentado a Dios en mi vida. Eso usted no me lo puede quitar. Usted me puede decir a mí que usted no cree en Dios, me puede decir a mí esto y esto y esto, puede decir, tratar de compartir sus creencias, pero usted no puede robarme las experiencias que yo he tenido con Dios. Usted debe de buscar en su propia vida personal, hermano, desarrollar con Dios unas experiencias íntimas, experiencias en armonía, experiencias que le ayuden y le guíen a que usted pueda creer y crecer en Dios diariamente, de tal manera, hermanos, que cuando venga el momento difícil, usted esté dispuesto a darle la oportunidad para que Dios a sí mismo obre. Luego vemos acá el asombro de la multitud en Hechos capítulo 2, del 5 al 13, donde dice lo siguiente. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos. ¿Prosélitos qué son? ¿Qué son prosélitos, hermanos? ¿Se acuerdan? Los que se han convertido. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Así que vamos a mirar esto aquí para entenderlo, desmenuzarlo. El asombro de la multitud. Se escuchan estos sonidos, ¿verdad? Este estruendo, y llega la gente, empieza a ver qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. Nosotros vemos y sabemos que eso pasa en nuestra sociedad hoy día, ¿verdad? De una manera u otra se le llaman los chismosos. Aparecen por todos lados. Cuando está manejando una persona y hay un accidente, ¿verdad? Y finalmente puede pasar, en vez de solamente pasar, siempre tiene que estar mirando, ¿verdad? Queremos saber siempre lo que está pasando en los lados. Pues a menudo que pensamos en Pentecostés,
que comenzó el día del Espíritu, que el día del Espíritu Santo fue dado, tenemos que entender que Pentecostés ya era también una fiesta ya establecida en el calendario judío. Y es interesante que Dios utilizó los marcos existentes, realzándolos conforme a lo que mientras cumplía el plan de la redención. Así que fíjense, aunque Dios no es sujeto a límites, hay límites que han sido establecidos para nosotros. Y Dios, en muchas de las maneras que Él se nos reveló y Él trabajó en nuestras vidas, Él trabajó dentro de esos límites también. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús ocurrieron durante lo que es la Pascua, cumpliendo la promesa de un cordero que quitaría el pecado del mundo. Y luego de esto, 7 semanas después, viene entonces y toma lugar la ocasión de lo que es Pentecostés. Cuando mucha gente se iba a reunir en Jerusalén, ya se estaban reuniendo como quiera. Y esto es como una oportunidad para que más personas puedan escuchar de lo que estaba pasando. Y para luego entonces enviar lo que es el Espíritu Santo para que bautizara a los creyentes. Este derramamiento entonces ocurrió en el día de Pentecostés. 50 días exactamente, hermanos, después de lo que era la Pascua. Y Pentecostés era, en aquel momento, era la celebración de lo que era la cosecha de granos para el judío, para el pueblo judío. Y cuán asombroso que Dios escogiera una fiesta de cosecha para celebrar el día de Pentecostés, cuando me iba a enviar entonces el don del Espíritu Santo. Porque, hermanos, ¿qué hace la cosecha? ¿Verdad? Cuando estamos cultivando, la plantamos, ¿verdad? Ponemos la semilla, luego crece y vamos a buscar la cosecha, el fruto, ¿verdad? El fruto final que ha sido establecido. Entonces, esto es lo que se está celebrando. Y vemos entonces que muchos judíos viajaban a Jerusalén por la Pascua y se quedaban entonces hasta la fiesta de Pentecostés. Así que las calles estaban llenas de creyentes, hermanos, por todos lados en esos momentos cuando pasa esto. La multitud incluía a judíos de otras naciones porque se hablaban muchos idiomas diferentes en Jerusalén. Y también estos extranjeros escucharon sobre las maravillosas obras de Dios en su propia lengua también. Y los que hablaban capturaron la atención de los visitantes en esos momentos. Los visitantes están diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está pasando? Y ellos van curiosamente a buscar. Ellos se sorprendieron al reconocer por sus vestimentas que los galileos estaban alabando en los idiomas que ellos mismos comparten. Así que imagínenselo de esta manera, hermano. Si esto es un mapa, ¿verdad? Y aquí hay personas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de allá. Muchos de estos lugares se vestían diferentes. En el día de hoy, si usted va a Israel, usted va a ver eso. Hasta los mismos judíos, hermanos, usan vestimentas diferentes. Gorros diferentes, sombreros diferentes, 2 sombreros, tantas cosas que usted literalmente se hace hasta un poco difícil uno verdaderamente poder diferenciar las diferentes, los diferentes orígenes de las diferentes personas, de las personas diferentes. Entonces, les escuchan hablando y dicen, ¿qué está pasando aquí? Que les escuchamos en nuestras propias lenguas. Y posiblemente cuando estaban hablando muy bien, quizás hasta sin acento galileo, que eran galileos. Y luego se siguen enumerando los orígenes específicos de estos visitantes. Eran lugares como de fuera del Imperio Romano, incluyendo lo que es Persia, el Imperio Parto y también Mesopotamia. Y podemos imaginarnos, hermano, lo asombroso que fue escuchar a esa gente expresar alabanzas a Dios de esa manera. Hermano, imagínese que usted ve una persona, historia verídica, un testimonio que yo viví. Nosotros tuvimos cuando yo vivía en Puerto Rico, en la iglesia de Puerto Rico, estábamos en un servicio y tuvimos unos visitantes, hermanos, que vinieron desde la China. Hablaban mandarín y había una persona que era un traductor de mandarín a español. Entonces, durante el servicio se manifestó el Espíritu Santo, fue una bendición, todo lo más bonito. Y en un momento dado, uno de los hermanos de la iglesia que yo conozco, es de mi iglesia, nosotros pues llevábamos muchos años yendo ahí en ese momento. Hermano, ese hermano empezó a hablar en mandarín. ¿Y sabe quién lo entendió? La gente que había venido de la China, hermano. Nosotros no entendimos ni papa.
Pero ellos le empezaron, mire hermano, nosotros ellos estaban hablando mandarín, hablando a la gente, nosotros hablando mandarín. Y era un mensaje que yo le estaba dando a los misioneros que habían venido desde allá de la China. Y uno puede decir, pero qué locura. Les voy a decir esto, hermano. Esa historia a mí no me la contaron, yo la viví, la vi con mis propios ojos. Y yo conocí a esta persona, ¿verdad? Ahí. Y yo sabía que no hablaban mandarín. Pero ese es el poder que estamos viendo que es manifestado acá. Fue un momento milagroso que desconcertó a muchos de la multitud. Y algunos atribuyeron el comportamiento de las personas a una embriaguez. Dijeron algunos, cuando dice que estaban llenos de mosto y se estaban haciendo borrachos, ¿verdad? Diciendo como que ellos estaban borrachos, echándole la culpa a eso. Pero quienes hicieron esta acusación probablemente no entendieron lo que estaba sucediendo y decidieron que estaban escuchando un discurso incoherente, ¿verdad? La percepción, hermano, el juego del teléfono, ¿verdad? Uno ve una cosa y la cuenta de otra manera. Preguntas de reflexión. ¿De qué manera los acontecimientos del día de Pentecostés ofrecieron una señal a los que se congregaban en Jerusalén? ¿Y por qué es importante reconocer que los sucesos del día del Pentecostés fueron milagrosos en vez de buscarle una explicación natural? Esa última, hermano, vamos a tomar un minuto para discutir eso. Si buscamos una explicación natural, no la vamos a hallar. ¿Por qué? Porque lo que pasó no fue nada natural. Entonces, si no es algo natural, ¿cómo lo vamos a explicar naturalmente hablando? Es algo espiritual, es algo sobrenatural. Es una experiencia que Dios es el que la da y a través de esta, Dios se manifiesta grandemente. Entonces, hermanos, vemos acá la segunda sección, la primera sección, perdón, del capítulo 3, bautismo del Espíritu para todos los creyentes. Pedro proclama el Evangelio en Hechos capítulo 2, del 14 al 18. Vamos a leerlo. Dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio si oís mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Así que podemos ver aquí, hermano, que el Espíritu Santo produce cambios que no tienen que tener ni lógica en la mente humana, ¿verdad? Yo he conocido personas que han tenido un encuentro verdadero con Dios, hermanos, si eran adictos a cualquier tipo de, usted menciona la droga, lo eran, incluyendo hasta la heroína, hermano, y en el momento que Dios vino y hizo la obra, en ese momento algo sobrenatural pasó. Y he conocido personas que eran adictas y tuvieron que pasar un proceso de rehabilitación, ambas, porque como Dios es Dios, hermanos, Dios actúa en base a su soberanía y Él sabe quién necesita qué, ¿verdad? Así que podemos ver en esta lectura que acabamos de hacer que Simón Pedro, que había sido una persona que había confrontado a Jesucristo en varias ocasiones y lo había negado también, ¿verdad? Ahora él había sido lleno de valor, no porque era testarudo, ¿verdad? Y por su personalidad, sino porque había recibido el poder del Espíritu Santo. Y lo que pasa, hermano, es que cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el temor es echado a un lado, el yo es echado a un lado, el orgullo es echado a un lado, ¿verdad? Mi estado pecador, mi pensamiento de pecado es echado a un lado. Y entendemos, hermanos, somos seres humanos, ¿verdad? Y batallamos. Pero ¿qué pasa? Que mientras batallamos, que el Espíritu Santo nos está dando, ¿verdad? Nos jala y nos jala y nos jala para guiarnos, para que vayamos por el camino correcto. Así que viene ahora Pedro y predicó el Evangelio, pero ¿cómo lo predicó? Con autoridad,
Por eso Jesús le había dicho que no compartieran la palabra hasta que descendiera el Espíritu Santo en este día de Pentecostés. Porque cuando descendiera, hermano, cuando ellos abrieran su boca, iba a ser algo especial, iba a ser algo maravilloso. Iban a poder recibir verdaderamente algo sobrenatural, algo del más allá, que es Dios. Así que esto lo dije y yo lo voy a repetir. Por favor, no caiga, hermano o hermana, en esta idea que está pasando, que muchas veces le he escuchado, he sido hasta invitado, no he ido, ni tampoco iré, a lugares para ir a aprender cómo hablar en lenguas. Y literalmente, hermanos, van personas y hasta pagan para ir un sábado o un servicio. No, no es un servicio, es una clase, entre comillas. Y en esa clase vienen y le enseñan y le dicen, repite estas palabras, y dicen una palabra. Y luego la repiten y la repiten y la cambian. Pero usted va a ver una cosa, hermano. Las personas que han recibido el don del bautismo del Espíritu Santo y han hablado en otras lenguas, eso ha sido algo sobrenatural. Esa experiencia vino, el Espíritu Santo se derramó. Dice que literalmente, hermanos, como agua fluyendo, como ríos de agua viva fluyendo por el cuerpo, ¿verdad? Y ha sido ese fluir tan grande y tan maravilloso, hermanos, que la persona ha podido experimentar lo que es esta experiencia divina con el Señor. Y esa experiencia no se ha basado en que esa persona estudió, si esa persona sabe leer o escribir, si esa persona le gusta levantarse temprano en la mañana o le gusta estar en la noche, si esa persona ora 6 horas al día o si ora 1 hora nada más, si esa persona canta bonito, si canta feo, de qué nacionalidad es, ¿verdad? Qué alto, qué bajo es, su apariencia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Por eso dice aquí que el bautismo del Espíritu Santo para todos los creyentes. Entonces podemos ver acá que después de estos acontecimientos la multitud se preguntó qué significaban todas estas cosas. Y Pedro entonces ofreció una explicación en Hechos 2:14 que ya vimos. Primero el cogió y disipó cualquier noción de que había embriaguez. No aquí, no me habla a mí de eso porque eso no es lo que está pasando aquí. El efecto del vino en tiempos bíblicos era débil para los estándares modernos y era poco probable de consumir lo suficiente para emborracharse, especialmente en público, a esa hora tan temprana de la mañana. Tenemos que entender, hermanos, que hoy día hay tanto licor, ¿verdad? Hay tanto vino y tantas cosas que han sido fermentados. En aquellos momentos era un proceso similar en un aspecto, pero hermano, no había la habilidad de manufacturarlo de la manera que se hace hoy día. Y en las horas de la mañana no había suficiente tiempo para preparar las uvas y todo eso para que una persona pudiera terminar estando embriagada. Así que él utilizó el conocimiento cultural para poder explicarle a las personas, usando el conocimiento de la sociedad, de que eso no podía ser. Entonces luego viene y cita a lo que es el profeta Joel. En el versículo 16 al 18, en Joel 2, del 28 al 32, donde dice que él había anunciado que en los últimos días, cuando viniera el Mesías, Dios derramaría su espíritu sobre las personas. Y esto se refería a hombres y mujeres, jóvenes, viejos, ricos, pobres, hablando de la multitud. Y deja claro el Señor deja claro, hermanos, en este momento, que esto era el incidente que estaba tomando lugar. Este derramamiento tenía una gran importancia. Y antes de que Jesús viniera, el Espíritu descendía sobre relativamente pocas personas con el fin de ayudarlas a realizar tareas específicas. Pero ahora en los últimos días, el Espíritu Santo sería derramado libre e indiscriminadamente. Todos los que sigan a Jesús tienen esa habilidad de poder tener acceso a experimentar este don, de este derramamiento. Y esto les va a ayudar, hermanos, a darle valentía, ¿verdad? A darle esa autoridad y ese poder para poder ir y compartir la palabra de Dios. Preguntas de reflexión. ¿Quién puede recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son algunas diferencias que separan a los creyentes de hoy? ¿Y cómo afecta nuestra visión de los demás cristianos al saber que todos pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Así que mediten eso, hermanos, y leamos la última sección, titulada La gente responde.
Hechos 2, 37 al 39, donde dice lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Así que, hermano, cuando Pedro presenta el evangelio de manera clara y poderosa, su mensaje dio inicio al cumplimiento de la gran comisión que Jesús había dado a los discípulos días antes de decirles: id y hacer discípulos a todas las naciones, que es la gran comisión en Mateo 28, 19. En este día lleno de acontecimientos, los representantes de muchas naciones se reúnen en Jerusalén y llevan de inmediato el mensaje de la salvación a su propio pueblo. Y el plan de Dios, hermano, pues estaba avanzando en ese momento y se puede ver. Esta multitud se reúne, ¿verdad? Y el milagro que acabamos de presenciar lleva entonces nuevamente a reforzar la verdad de que Jesús es Cristo el Señor, como dice Hechos 2:36. Pero le refirió a la resurrección de Jesús. Aunque ocupa legítimamente el trono de David, no tiene igual el sentido el que resucitó y ascendió al cielo. Es un mensaje poderoso, hermano, que cambió al mundo en aquel momento y todavía cambia al mundo en el día de hoy. Se compungieron de corazón. La respuesta de Pedro es la esencia del llamado del evangelio, que dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Pero no brinquemos ahí inmediatamente. Primero hay que arrepentirse, hermanos. Sin el arrepentimiento no puede llegar esta oportunidad. Entonces, Dios, a través del arrepentimiento, estaría dispuesto a perdonar misericordiosamente sus pecados y los restauraría en una relación correcta con Él también. También, como regalo de la gracia de Dios, recibirían lo que es el don del Espíritu Santo. Pero yo voy a recordarle a la multitud las palabras de Joel: para vosotros, que es la promesa, y para vuestros hijos, en Hechos 2:39 y Joel 2:32. Para todos los que están lejos, se refería mucho más a los miles que visitaron Jerusalén ese día, e incluso mucho más allá sus descendientes. La promesa del Espíritu Santo, hermano, está disponible hoy para todos los que invocan el nombre de Jesucristo para salvación, y pueden así recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que, hermano, llévese estas preguntas para que reflexione. ¿Qué enseña Hechos acerca de quien puede recibir el don del Espíritu Santo? Que ya estuvimos estableciendo que todas las personas tienen acceso a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante recordar que el arrepentimiento es una parte fundamental del mensaje del Evangelio? Mire, hermanos, si usted no quiere enfocarse en el arrepentimiento, no va a poder llegar al bautismo del Espíritu Santo, porque hace falta un requisito antes de este. Entonces, terminamos con esto siguiente. El día de Pentecostés es el poder del Espíritu que cayó sobre 120 seguidores de Cristo, instantáneamente, hermanos, y sobre todo, no sobre 119, no sobre 110, cayó sobre todos. Estaban unánimes en ese momento. Y quienes los rodeaban vieron este empoderamiento y reconocieron que Dios estaba siendo glorificado, y Dios continúa hoy empoderando a su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo, incluyendo el don de hablar en otras lenguas, que es la evidencia física inicial de este don. Hermanos, y les recuerdo esto: esta evidencia física no es aprendida, sino es recibida directamente de Dios. A menudo los cristianos oran para ser testigos efectivos de Cristo, y este es un propósito importante del bautismo del Espíritu Santo. El hecho de que el empoderamiento para el servicio viene con el bautismo del Espíritu Santo. Todos podemos recibir este regalo transformador de empoderamiento. Y si usted todavía no ha tenido la experiencia, hermano, del bautismo del Espíritu Santo, busque a Dios para recibir entonces este don en el día de hoy.
Así que, hermanos, vamos a parar ahí hasta el día de hoy. La próxima semana comenzamos con una lección nueva titulada La predicación del evangelio a judíos y a creyentes. Es una unidad nueva. Vamos a seguir orar y le voy a alentar, hermanos, que si usted no ha tenido la experiencia de hablar en lenguas, de recibir ese regalo, ese don de Dios, que usted a sí mismo esté dispuesto, hermanos, a anhelarlo, a buscarlo, porque verdaderamente nos ayuda y nos empodera a prepararnos para poder compartir el evangelio de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, Señor, hasta aquí nos has instruido. Te agradecemos, Padre, por esta lección, Señor. Te agradecemos, Padre, por enviar al Consolador sobre nuestras vidas, Señor, y por el don, el regalo, Padre, del bautismo del Espíritu Santo. Mira, Padre, te pedimos por aquellas personas que lo están buscando, que lo están anhelando, Señor, que tú, Padre, les des ese ánimo, ese aliento, Padre, de poder seguir buscándole en espíritu y en verdad. Padre, en oración, en ruego y en clamor, Padre, que puedan buscar de tu presencia de tal manera, Padre, que puedan recibir, Señor, este don que solamente tú nos puedes dar. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que pueda ser recibido, Padre, por muchos, por multitudes, Señor, Padre, y que sea utilizado para compartir tu palabra por todos los confines de la tierra. Te agradecemos, Padre Jehová, Señor, por esta lección y gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de poder compartirla y aplicarla diariamente. Estas cosas las pedimos así en el nombre de Jesús, nuestro Señor querido, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga a todos los que están acá conectados. Y bendiciones.